Ya, les daremos un minutito más para que ingresen sus demás compañeros para continuar esto. Este es el paso general que estamos haciendo antes del examen que vamos a dar el próximo martes, ¿no? Ya les he dado algunas pautas teóricas de lo que pudiese entrar al examen. Ahora vamos a ver la parte práctica más o menos, ¿eh? Importante. ¿Hoy tenían algún examen? ¿O tienen algún examen hoy? Hoy no. No tienen examen. Mañana, pero deben tener. Mañana sí deben tener. Entonces, la próxima semana más, a ver, ya les había dicho, ¿no, jóvenes? La próxima semana, el próximo fin de semana, terminamos con los exámenes. Sí, el próximo fin de semana terminamos con los exámenes. Si se fijan ustedes en el calendario académico, pasamos 2 semanas más, ¿sí? Y en esas 2 semanas se supone que tenemos que terminar todos los docentes. Debemos acabar con el programa que se ha propuesto en la materia, ¿no es cierto? Entonces, porque 2 semanas más pasamos clases y entramos a los exámenes finales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ya estamos a puertas de terminar el semestre, ¿no? Y cuando se dan los exámenes finales jóvenes, ya no se pasan clases. Solo entramos a dar exámenes, nada más. Exámenes, no sé. Cuando empiezan los exámenes finales, se supone que todos los docentes ya han terminado con todo. Algún docente puede ser que pase una clase más, por decir, ¿sí? Que le haya faltado tiempo, ¿no? Por eso que no se pierden clases, ¿no? No tenemos que perder clases, ¿no? Porque está todo programado, está. Y tenemos que pasar clases. Porque si no, después una clase más, 2 clases más, en plenos exámenes finales que están dando los estudiantes, tendríamos que estar pasando clases todavía. No, entonces empiezan los exámenes finales, solo a dar exámenes se entra. Ya prácticamente terminado el semestre, ¿no? Terminamos de dar las segundas instancias, saben cómo es, ¿no es cierto? Para cualquier materia, esto es para cualquier materia. Digamos, yo doy el martes, por decir, el examen final, por decir, hipotéticamente, ¿no? El martes, por decir, estoy hablando hipotéticamente, cuidado que piensen que es examen final. Hipotéticamente, por decir, doy el martes el examen final, a la semana, exactamente a la semana, en los mismos horarios, están habilitados para dar la segunda instancia, ¿no? Es otro examen, es eso. Por ahí, en todos sus primero, segundo, tercero, primer parcial, segundo parcial, el examen final, alguien no ha llegado a los 51, está con 40 y, no sé, con 48, por decir, o con 45. Entonces está habilitado para dar su segunda instancia, ¿no? Entonces eso es a la semana de lo que se da el final. A la semana se da la segunda instancia, en el mismo horario, en los mismos horarios que cuando estamos en clases presenciales, en la misma aula, ¿no es cierto? Sí es. Entonces, los que dan segunda instancia, todos aquellos que están habilitados para dar segunda instancia son aquellos que tienen entre 40 y 50, ¿no? Claro, el que tiene 51 ha aprobado la materia, ¿no? El que tiene más de 51 en los 3 parciales, en las 3 notas, ya ha aprobado la materia. Ustedes tienen un buen promedio, jóvenes, tienen un buen promedio. Entonces, segundo parcial, no bajen ese promedio. Y generalmente en todas las materias, ¿no es cierto? Ya les había dicho, ¿no? Entre el primer y segundo parcial se está yendo el 70% de la nota, ¿sí? ¿No? Eso no implica que aquel que ha dado malos exámenes entre el primero y segundo parcial no pueda recuperar, ¿no? Puedes recuperar el final. Tiene opción todavía en el examen final. Puedes recuperar, ¿sí? Puedes recuperar. Pero ya hay muchos, los estudiantes, tengo muchos estudiantes, y como que aquí también voy a tener muchos estudiantes que en este primer y segundo parcial prácticamente van a tener más de 51 y han aprobado la materia, mi materia, ¿no es cierto? Entonces agarran y empiezan ya a estar más tranquilos para el final, ¿sí? Para el examen final. Pero tampoco les conviene bajar el promedio, ¿sí? No les conviene bajar el promedio, ¿ya?
Porque ustedes saben, ahí la universidad da ciertas becas, ¿no es cierto? Otorga ciertas becas a aquellos estudiantes que tienen un promedio, digamos, no sé cuánto es el promedio para becas, para optar a una beca, pero es un promedio, no sé, 90, no sé cuánto es. Entonces no les conviene, ¿no?, bajar su promedio. Ya no les conviene, ¿va? Entonces, si han dado, además, si han dado el primer y segundo parcial buenos exámenes, saben, ¿sí? Saben ya de todo lo que han hecho. Entonces, un poquito de pasar nomás es. Claro, saben ya, el estudiante ya sabe, ¿no? Entonces, de todos modos, yo cuando estemos dando el examen final, una clase antes, al terminar todo, yo les voy a decir qué es de qué vamos a dar el examen final, ¿sí? Pues son 9 temas, creo que aquí en la materia. Entonces, yo les digo, a ver, esta parte es lo que nos va a servir lo que les va a servir para el próximo semestre, ¿no es cierto? Cuando se esté haciendo microeconomía, ¿sí? Ustedes tienen que hacer el próximo microeconomía, ¿no? Entonces, conmigo también van a hacer eso. Lo que más de esa parte de microeconomía, ¿no? Eh, les voy a decir esto, lo que más sirve, ¿ya? Bien, a ver, continuando lo que estuvimos haciendo, esta parte práctica. Un poquito hablaremos de estos costos que tienen las empresas. Todas las empresas, ya hemos hablado, ¿no? Todas las empresas tienen costos, ¿sí? Bueno, hay costos explícitos y costos implícitos. Los explícitos son todo lo que viene de afuera, sus costos de afuera, como los insumos, la materia prima, de afuera vienen, ¿no es cierto? El empresario, los insumos, la materia prima, compra de afuera, ¿sí? Para sus propios procesos productivos. A veces se llaman costos explícitos, lo que viene de afuera. Mientras los costos implícitos son los costos propios que tienen las empresas, que gastan en sus procesos productivos, ¿no? Los insumos que posee la empresa y emplea en sus propios procesos de producción. A eso se llaman costos implícitos. Por ejemplo, una empresa, a ver, una empresa, bueno, la electricidad que consumen las empresas viene de afuera, pero pueden tener sus propios generadores las empresas, cosa de que hay muchas veces hay cortes, ¿no es cierto?, de energía eléctrica. Y hay empresas que no pueden parar, sus maquinarias no pueden parar sus maquinarias día y noche, por eso hacen turnos, porque día y noche esas máquinas tienen que funcionar, no pueden parar. El hacer parar esas máquinas implica costos altos, volver a encender esas máquinas. Es por eso que continuamente están funcionando esas máquinas, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay turno en el día, los trabajadores en el día y en la noche están yendo para controlar eso, ¿no es cierto? Entonces, si trabaja con electricidad y se corta esa electricidad, pero la empresa puede tener sus propios generadores, ¿no es cierto?, de electricidad, cosa de que no pare los procesos productivos, ¿sí? Entonces, a eso se llaman costos implícitos, ¿no es cierto? Lo que la empresa, los insumos que tiene la empresa y emplea en sus propios procesos productivos, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es importante, los costos a corto plazo, ¿sí? A corto plazo, el análisis cuando son costos a corto plazo hay costos fijos y costos variables. Ya les he dicho, los costos fijos, ¿cuáles son? Los costos fijos son a todos aquellos costos que posee la institución, como ser la infraestructura, la maquinaria, los equipos, las edificaciones, costos fijos, ¿no es cierto? No dependen del nivel de producción a corto plazo. Estoy hablando a corto plazo, ¿sí? Ya hemos dicho que es a corto y largo plazo. A corto plazo es un tiempo suficientemente corto donde podemos modificar algunos factores de producción. ¿Sí? Eso es a corto plazo. Y a largo plazo, ¿sí? Es un tiempo lo suficientemente largo donde podemos modificar todos nuestros factores de producción, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí podrían entrar los costos fijos, ¿no es cierto? Los costos fijos de que tiene la empresa. Ya, entonces, a ver, siguen ingresando sus compañeros. Traten de poner todos en el chat sus nombres completos, ¿ya? Traten de poner en el chat. O al finalizar la clase, antes de que se corte el Zoom, al chat pongan sus nombres completos, ¿no? Aparte, creo que están alguien ahí, antes de que nos olvidemos, alguien que haya ingresado tarde o que no esté en la lista de hace rato. Todos están Yo en lo la lista. hice.
¿Qué es tu nombre? Quispe Gutiérrez Jocelyn. Jocelyn Quispe, a ver, te lo anotaré mejor porque si no después se nos va a cortar como hace rato, no el tiempo. Jocelyn Mary, ¿no? Jocelyn Mary. ¿Sí? Mary es. No. Quispe Gutiérrez Jocelyn. Quispe, Quispe Jocelyn Lourdes. Está bien, correcto, está bien, está bien. Listo, listo. ¿Alguien más que no haya estado en la lista del anterior Zoom? Cualquier cosa me dicen al finalizar, ¿ya? Bien, entonces estos costos, lo que le estaba diciendo, costos fijos y costos variables. Los costos fijos a largo plazo sí se pueden modificar. Entonces he puesto, ¿no? Si una empresa quiere, no sé, agrandar su empresa, quiere hacer, no sé, otros galpones, por decir, una empresa avícola, si quiere tener unos 2, 3 galpones más, donde van a estar los pollos en proceso de incubación, eso, entonces a largo plazo puede modificar, ¿no es cierto? Puede construir otros galpones, ¿no? Les había puesto el ejemplo de la empresa, de la universidad. Sí, a largo plazo se ha fijado construir un nuevo bloque, ¿no? Sí, la torre empresarial que tenemos en la universidad, una torre nueva. Eso no lo ha hecho de la noche a la mañana, no ha hecho a corto plazo eso. No ha hecho en 2 meses, 3 meses, 4 meses, ni siquiera en un año. Seguramente ha hecho en 2 años, 3 años, ¿no es cierto? Entonces, que ha modificado su costo fijo, pero a largo plazo. ¿Sí? No es como a corto plazo. ¿No? En 2 años, 3 años se ha construido esa torre de salud desde el proyecto que se hace, ¿no es cierto? Financiamiento que se hace. Entonces, es un periodo lo suficientemente largo, pero a largo plazo. Lo que estamos analizando es nosotros a corto plazo, ¿sí? Donde estos costos son fijos y toda la infraestructura, maquinaria, equipos, herramientas. Ahora, los costos variables son aquellos costos que dependen del nivel de producción, ¿sí? Si uno quiere incrementar más su producción, modificará su costo variable, por eso dice que es costo variable, ¿sí? Si quiere aumentar su producción, entonces, ¿qué va a hacer? Va a comprar más materia prima, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Sus costos variables van a aumentar. Va a contratar más personal, más trabajadores. ¿Qué está pasando? Sus costos variables están modificándose. Por eso que hemos puesto aquí que los factores de producción variables, que por lo general son el trabajo y las materias primas, ¿sí? Claro, si yo quiero incrementar mi trabajo o quiero incrementar mi producción, contrataré más personal y compraré más materia prima, ¿no es cierto? Y voy a aumentar mi producción. Costo variable es eso, ¿sí? Bueno, y el costo total, habíamos dicho que no es otra cosa que el costo fijo más el costo variable, ¿sí? Y habíamos puesto un ejemplo sencillito de esto. En la práctica, creo que en la primera práctica, si no me equivoco, les he preguntado. Aquí tenemos a corto plazo, por supuesto, esta Q significa el nivel de producción, ¿sí? ¿Cuánto se está produciendo? Bueno, sus cifras pequeñas estamos poniendo para hacer el análisis, ¿no es cierto? Tenemos el costo fijo, como su nombre se dice, a corto plazo, es un solo costo, toda la infraestructura, toda la maquinaria, ahí está, digamos, vale, no sé, 6 millones de bolivianos, por decir, si está expresado en miles de dólares, o en millones de bolivianos, ¿sí? Más eso nos tendría que poner aquí, ¿no es cierto? Entonces, costo fijo, ahí está. Y el costo variable, si se fijan, el costo variable se va a modificar, va a aumentar de acuerdo a lo que aumente el nivel de producción. Esta Q es el nivel de producción. Claro, si no produzco nada, mi producción es cero, no estoy produciendo todavía nada, pero ya les había dicho, ¿no? Ya tengo toda mi infraestructura, toda mi herramienta, mis maquinarias, todo ya está ahí listo. Pero no tengo trabajo, no tengo trabajadores y no tengo materia prima, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi producción es cero, no hay producción, solo está mi infraestructura ahí. Entonces, el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, 60 más 0, 60. Ya está variando mi costo variable, entonces quiero ya producir algo, ya no cero, quiero producir algo, lo que les ponía el ejemplo, por decir, hipotético, un quintal de azúcar. Quiero producir un quintal de azúcar. Con ese mi equipo, herramienta que tengo ya preparado para producir ese quintal de azúcar, ya estoy contratando a personal, trabajadores, empleados, y estoy comprando la materia prima, ¿sí?
Los azucareros tienen, a pesar que tienen ellos sus propias plantaciones, ¿no es cierto? De la caña, ¿no? Pero necesitan otros insumos también, otra materia prima, ¿sí? Para hacer, necesitan los talegos, costurar, hilos, ¿no es cierto? Entonces ya estoy gastando, ya se está modificando mi costo variable, ¿sí? Si quiero, ya no voy a producir un quintal de azúcar, voy a producir 2 quintales de azúcar, ¿sí? Con mi mismo equipo y maquinaria, con mi misma infraestructura, pero modificando mi costo variable. Vale decir, costo variable hemos dicho que es el trabajo y las materias primas que dependen del nivel de producción. Ahí está, dependen del nivel de producción, dice aquí. Claro, estoy aumentando mi producción, estoy aumentando mis costos variables, estoy aumentando más trabajadores, estoy aumentando más, o estoy comprando más materia prima, ¿sí? Aquí en este caso voy a producir 5 quintales de azúcar, ¿sí? Entonces, con esa misma infraestructura que tengo, pero ya no voy a, mi costo variable ya no va a ser 30 ni 40, ya va a ser 75, ¿sí? Ya he comprado más materia prima y estoy contratando a más personas. Eso es ambiguo, ¿no es cierto? Puedo contratar solo personas, puedo contratar más materia prima, ¿no? Y con el mismo personal, bueno. Pero como ejemplo estamos poniendo que ya sabemos que los costos variables son, por lo general, el trabajo y las materias primas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si quiero producir más, vamos a modificar, ¿sí? A no ser de que tenga proyectada a largo plazo, ¿sí? Y construir nueva infraestructura. Esto es mi costo a largo plazo. Estos mis costos fijos, alguien preguntó también, creo, en una clase, estos mis costos fijos pueden variar, ¿no es cierto? Pero a largo plazo, ¿sí? En vez de que sea 80, ya no va a ser, por decir, 100. O en vez de que sea 60, va a ser 80 o 100. Mi costo fijo puede variar a largo plazo. Lo que estamos analizando es a corto plazo, por lo tanto es fijo esto, ¿no? Lo único que estamos modificando son nuestros costos variables. Entonces, el costo total, como dice la fórmula, no es otra cosa que el costo fijo más el costo variable. Vale decir, 60 más 30, 90. 60 más 40, 100. Y así sucesivamente, ¿no? Y su gráfico de sus costos generalmente tiene esta estructura. Puede tener otra forma también, ¿no es cierto? De acuerdo a estos datos. ¿Ya? Entonces, eso quería hablar de los costos, que es importante. Después de los costos habíamos visto, esto es importante, que sí va a entrar, y hemos hablado muchísimo de esto, del consumo, ahorro y la inversión, ¿no es cierto? Pero vamos a poner el punterito, ¿no? Esta parte, la propensión a consumir, ¿no? Ya les había dicho en una parte teórica, un documento antes a esto, que el consumo es una parte, ¿quiénes son los que consumen? Las unidades familiares, ¿no es cierto? Entonces, en un sistema económico, las unidades familiares, el consumo es sumamente importante, ¿sí? Y es el más grande en un sistema económico. Quienes demandan, quienes quieren comprar el producto, quienes van a consumir el producto son las familias. Las familias son los consumidores, ¿no es cierto? Los demandantes de los diferentes bienes y servicios que producen las diferentes instituciones, las diferentes unidades de producción o empresas, ¿no es cierto? Entonces el consumo es sumamente importante. El sector familiar en una economía es sumamente importante, porque son ellos los que van a consumir todo lo que producen las empresas, ¿cierto? Ahora, las propensiones marginales a consumir. Seguramente les voy a plantear exactamente como esto una pregunta, ¿sí? Les estoy haciendo, parece que les voy a poner unas 3 preguntas, ¿sí? En la parte teórica, en la parte práctica, ¿sí? Les estoy poniendo tablas. Una de estas, esto sí va a entrar. Jóvenes, tengan mucho cuidado. No está complicado, pero va a entrar esto al examen. Las propensiones medias a consumir, marginales o medias a ahorrar, y marginales a consumir y marginales a ahorrar. ¿Y cómo llenamos estas columnas? ¿Cómo llenamos estas columnas? Con estas fórmulas. Les he dicho y les había dicho. Háganse formularios.
Pero hay algunos que, como han hecho varios ejercicios de esto, ya saben de memoria cómo se llena esto, saben. Pero no es más tener ahí a mano estas fórmulas, ¿no es cierto? Porque les había dicho que las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Me dicen las fórmulas, me dicen qué es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, háganse formularios. Háganse formularios. Ahí está. Son fórmulas bien sencillitas. Y no es más hacer, ¿no? Por si acaso, tener ahí a mano. Sí, estas fórmulas, porque después uno no se acuerda dónde, en qué capítulo estaban estas fórmulas o en qué parte estaban, no se acuerda para recuperar el documento. Entonces, no es más hacerse estas fórmulas, son sencillitas. ¿Qué dice la propensión media a consumir? Dividir, dice, ¿no? El consumo sobre el ingreso. Ahí está, este es el consumo y este es el ingreso. Entonces, divido el consumo dividido entre el ingreso. 80 entre 100, 0,80. ¿Sí? 145 entre 200, 0,73. Y así sucesivamente. Consumo dividido entre ingreso. La propensión media a ahorrar. Aquí está la propensión media a ahorrar. El ahorro sobre el ingreso. Ahora tengo ya la columna del ahorro. Ya sabemos sacar la columna del ahorro. Es la diferencia, ¿no es cierto? 100 menos 80, 20. El ahorro, ¿cómo llenamos esto? 200 menos 145, 55. 300 menos 210, 90. Y así sucesivamente. Y las propensiones, esta columna a ahorrar, ¿verdad? Esta columna de aquí, la propensión media a ahorrar, hago con el ahorro. ¿Y qué me dice la fórmula? El ahorro dividido entre el ingreso. Esto dividido entre este, 100. 20 entre 100, 0,20. 55 entre 200, 0,28. Y así sucesivamente. Y además la suma de estos tiene que dar 1, 1. ¿Se fijan? 1, 1, 1, 1, 1. En algún caso, 1.01 se pasa, como en este caso. ¿Sí? Como en este caso. 1.01. Se está pasando con un poco. Pero en los demás casos, por ejemplo, en este caso, 1, 1, 1. ¿Listo? Ahora la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Hay dos formas de ver esto. Uno, cuando estén sacando las ecuaciones, la B de la ecuación del consumo, la B que sacamos después de hacer el sistemita de ecuación, ¿recuerdan? Esto 0,65 tiene que ser. Pero nosotros podemos sacar con la fórmula. Ahí está la propensión. Esto va a entrar al examen jóvenes. Propensión marginal a consumir. Ahí está, propensión marginal a consumir. ¿Qué me dice? Este triángulo que ven aquí, este delta triángulo, significa incremento. Incremento del consumo sobre el incremento del ahorro. Ya, el incremento del consumo sobre el incremento del ahorro. ¿Listo? ¿Cómo lleno entonces esto? Aquí en los dos primeros no puedo ver, no puedo llenar valores. Es indeterminado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay con qué comparar. Aquí, ¿qué valor está? El incremento del consumo, dice la fórmula. Delta, incremento es esta delta, este triángulo incremento. Entonces, incremento del consumo no hay con qué comparar hacia arriba. Entonces, no hay con qué cuánto se ha incrementado de arriba si ya no hay otros valores. Entonces, es indeterminado, se ponen rayitas. O lo dejen en blanco al final. Pero ya para este segundo caso, ya tengo que ver, ya puedo saber el incremento de ahí. ¿Cuánto se incrementa de 80 a 145? ¿No? Aquí medio complicado ver directamente, ¿no es cierto? El incremento, medio complicado ver el incremento. Pero ¿cómo puedo hallar pues fácilmente el incremento? Esto hago 145 menos 80 y voy a saber cuánto ha aumentado, ¿no es cierto? 145 menos 80. Entonces ese valor me va a decir cuánto se ha incrementado. ¿Sí? Aquí se incrementa en 65. Dividido entre el incremento del ingreso, dice la fórmula, aquí arriba ahí está la fórmula. Incremento del ingreso. ¿Cuánto se incrementa este ingreso? De aquí a aquí, ¿cuánto se incrementa? 100. 60 dividido entre 100, el incremento de esto, dividido entre el incremento de esto, 0,65 para este caso. Y veo que en todos los casos se incrementan 65. En todos los casos, 65. Aquí, 100. En todos los casos, 100. 100. Entonces, 65 entre 100, 0,65, constante todo esto. Entonces, estoy hallando esto con la fórmula de la propensión marginal a consumir, con la fórmula de estos incrementos del consumo y el ahorro.
del consumo y el ingreso. Lo mismo hago con el ahorro. Ahora lo que tengo que ir a llenar es esto y tengo que ver con el ahorro. ¿Cuánto se incrementa de aquí a aquí? 35. ¿Cuánto se incrementa en el ingreso? Sigue siendo 100. Entonces, el incremento del ahorro dividido entre el incremento del consumo, que es 100, 0,35. Entonces, en todos los lugares, ¿no? ¿Cuánto aumenta de 55 a 90? 35. ¿Cuánto aumenta de 90 a 125? 35. ¿Cuánto aumenta de 125 a 60? 35. ¿Sí? Y aquí 100 se incrementa. Todo se incrementa en 100. Entonces 35 dividido entre 100 son 0,35. Entonces, constante 0,35. También estamos llenando con esta fórmula. Y listo. Esto ya les he dicho, estos dos podemos ver cuando hallemos las ecuaciones, ¿no? Y ahí me está diciendo, bueno, ya hemos llenado este inciso A, las propensiones, está llenado ya esto. Ahora dice hallar las ecuaciones, eso sí tienen que saber hallar. Con hallar la ecuación del consumo, listo, porque la ecuación del ahorro pueden hacer directamente. Entonces, pares de puntos, ¿no? Y aquí es lo que hemos hecho. Bueno, varios ejercicios hemos hecho esto. Ahí está la ecuación del consumo. Y les había dicho que esta B de aquí, de esta ecuación, esta B tiene que ser exactamente igual a esto que hemos hallado, a este 0,65, que es constante. Exactamente igual. Claro, después de hacer el proceso, esta B, a ver, hacemos los procesos, ahí está, hacemos desaparecer A, hemos hecho varios ejercicios jóvenes, hacemos desaparecer A, hacemos ese artificio de volverlo todo negativo, hacemos desaparecer B, ahí está, 65 entre 100, 0,65B. Exactamente lo mismo les he dicho que tiene que salir aquí en la tabla. Ahí está los 0,65. ¿Sí? Listo. Ya tenemos esto. Hemos hallado B. Ahora, ¿cómo hallamos esta A? Esta A reemplazamos en este asterisco, porque aquí dice reemplazar valores en asterisco. En esto, esta B voy a reemplazar con 0,80. Tengo A, 15. Tengo la ecuación. Y esta ecuación, por favor, verifiquen ustedes. No necesitan ponerla en el examen. Pero ustedes agarran su maquinita de calcular y lo verifican. ¿Sí? ¿Con qué van a verificar? Con esta tabla. Van a dar, por ejemplo, cuando el ingreso es, no sé, cuando el ingreso, a ver, 100. Cuando este ingreso es 100, ¿cuánto es el consumo? 80, ¿no es cierto? Entonces, 100 pongo aquí, 100 por 0,65, seguro me va a dar 65. Claro, 100 por 0,65 es 65, ¿no es cierto? 65 más 15, 80. Ah, está bien. Listo. Ahora el ahorro. Teniendo esta ecuación del consumo, directamente pueden hallar el ahorro. O alguien hará todo este proceso. Bueno, no creo. Pero hay los estudiantes que hacen. Tienen el suficiente tiempo en su examen y hacen para verificar. Pero yo puedo sacar directamente. Y es válido. En el examen se hace así, no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces tengo esta ecuación del consumo, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer es cambiar de signos. Pongo el AS de ahorro igual, si esto es positivo, entonces yo pongo negativo, menos 15. Si esto es 0,65, para llegar a 1, ¿cuánto falta? ¿Y cómo puedo saber eso? 1 menos 0,65, ¿no? Claro, si quiero saber cuánto falta para llegar a 1, ¿a qué operación puedo hacer? 1 menos 0,65 y me va a dar 0,35. ¿Listo? Y este 0,35 tiene que ser exactamente igual, a, un segundito, a esto de la tabla, ¿no es cierto? A esto, del ahorro. B del ahorro, de la ecuación del ahorro, la B es esto. Sí, ahí está, en el ahorro, esto es B, ¿no es cierto? Esto es A, esto es B. Listo. Ya está. Listo. Ahora dice aquí, si los ingresos, también va a entrar esto al examen. Si los ingresos se incrementan en 2.500, porque yo tengo hasta 700 ingresos. Es por eso les he dicho que se sacan las ecuaciones.
del consumo y el ahorro. ¿Para qué hacemos todo este proceso matemático? Y hallamos una ecuación. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Ustedes van a ver que estas ecuaciones son sumamente importantes y deben estar viendo también eso en cálculo. ¿Sí? Ecuación lineal es esto, es una ecuación lineal. ¿Para qué? Eso también en estadística van a ver. ¿Para qué? Para predecir justamente este inciso. ¿Qué pasa si los ingresos se incrementan a 2.500? De estos 2.500, ¿cuánto lo van a consumir y cuánto lo van a ahorrar? Porque no tengo en esta tabla. No tengo, solo tengo hasta 700. 700 ingresos, consumo 400, el ahorro 230. Pero si es 2.500, o tendría que hacer con los incrementos uno por uno, ¿no? Hasta 2.500. Uno por uno. Cuando es 700, cuando es 800, aumento aquí en 65. 470 más 65. Sigo haciendo hasta 2.500. ¿Cuántas filas más? Pero para predecir eso hago pues, esta ecuación. Entonces, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer, dice, si los incrementos, si el ingreso se incrementa a 2.500, ¿cuánto se consume y cuánto se ahorra? Dice. Entonces, voy a la ecuación del consumo. Ahí está. Si el ingreso es 2.500, signos de interrogación los he puesto cuánto se consume y cuánto se ahorra. Dice. Lo único que tengo que hacer, esta Y, este I, voy a reemplazar con 2.500. Aquí está, esta I. En vez de poner I, voy a poner 2.500. Es parecido a la verificación. Entonces, 2.500 por 0,65 más 15. 1.640. De estos 2.500, 1.640 lo están consumiendo las unidades familiares. ¿Y cuánto lo están ahorrando? Mira la ecuación del ahorro. Aquí está el ahorro. Reemplazaré esa I de 2.500 con esta I. Listo. Ahí está la ecuación del ahorro. Reemplazo. En vez de esta I pongo 2.500. 860 lo ahorro. De estos 2.500 que tienen como nuevos ingresos, lo están ahorrando o lo están consumiendo 1.640 y lo están ahorrando 860. Listo. Porque la suma de estos dos, la suma del consumo más el ahorro es el ingreso, ¿no? 2.640 más 860 son pues los 1.500, o diré los 2.500. Para eso se sacan estas ecuaciones. Puedo preguntarle también a ver si los ingresos son, si los ingresos de las familias son no sé, 5.000. De estos 5.000, ¿cuánto lo consumen y cuánto lo ahorran? ¿Cómo puedo hallar eso? ¿Cómo puedo saber eso? Para eso se hace este proceso matemático y se sacan las ecuaciones. Para eso nos sirven estas ecuaciones. ¿No? Por eso nos enseñan a hacer cálculo, nos enseñan a hacer álgebra, nos enseñan a hacer, esta es una ecuación lineal, es un modelo. En este caso, si estoy en economía, es un modelo económico, esta ecuación lineal. ¿No? Me sirve esta ecuación para hacer justamente esas predicciones. ¿Sí? Por eso sacamos esta ecuación, por eso hacemos cálculo. Y con esta ecuación yo puedo predecir eso en estadística, va a ser seguramente el próximo semestre. Conmigo de aquí cuando hagamos estadística avanzada, también vamos a ver estas cosas. ¿Sí? Entonces, también va a entrar al examen esta preguntita, jóvenes. ¿Ya? Después habíamos visto esto de la última parte que hemos... Sí, dígame. Entonces, ¿me podría ayudar con el práctico? Dijo que no. Ya tenemos 5 minutitos, jóvenes. Tenemos 5 minutitos. ¿Iremos a la práctica? Como a las 10, le hice. ¿Cómo? A ver, ahí está la práctica. A ver, ¿qué problema han tenido en esta práctica? Dicen el número 10, justamente esta parte que nos está explicando. Yo tengo una duda, no sé si ya está. La 10, a ver, ¿iremos a la 10? A ver, ahí está lo que es esto, entrar al examen. 11, esta 10, esta, ¿qué ha pasado con esta? Aquí está saliendo negativos, ¿sí? Los ahorros están saliendo negativos. ¿Cuál era la duda? Dicen en el tercer cuadro donde saco ahorro,
Yo saco 10 porque es por diferencia, nos Sí, dicen, ¿no ve? 360 menos En el 10. tercero donde dice 360, Pero menos 350. 10. Menos 10. A ver si te fijas, 360 menos 350, menos Sí, 10. menos 10. Claro, menos 10. Y aquí te va a salir seguramente 480. A ver, pongamos aquí. Menos 10, ¿no es cierto? Aquí está fallando los incrementos. No sé si a esto estás refiriendo. ¿Y aquí cuánto sale? 480 menos 440. ¿Cuánto sería? No, Lice. Sería 10 ahí nomás. Arriba Ah, sería sí, sí. menos ¿Dónde es 20. el que está saliendo negativo? Arriba menos 20 y arriba menos 50. Ah, ya. Aquí es menos 20. Así correcto. Aquí es 10. Estaba equivocando. Sí. Aquí es menos 10. Ahí es 50. Menos 50, no. Menos 50, Lice. Ya, menos 50. Ya, menos 50. Lo van a dejar así con negativo. No hay problema. Aquí es menos 20. 20. Si se fijan, en este caso decremento sería, ¿no es cierto? Menos 20. ¿Aquí cuánto sería? Aquí está el problema. ¿Aquí cuánto El sería? 10 es positivo. A 10 positivo, ¿no es cierto? Aquí Sí. el decremento es en 30. Aquí cuánto sería? Seguramente es 40 aquí. Sí, Liz. Aquí seguramente 70. No, 70, 100. 60. Aquí 100, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay problema, lo Sí. van a dejar con signos negativos, pero ya estoy viendo aquí que se está decrementando en 30 también, ¿no es cierto? El problema Sí. es de aquí a aquí, es 30 también, pues de ahí a ahí. 30 Todo es también 30, Lice. ¿Cuánto? Todo es 30. Por eso, todo es 30. Todo es 30. Aquí 30, 30, todo es 30. Todo es 30. Seguramente aquí entonces les va a salir 0.30. 0.30 les va a salir aquí. Y todo constante, ¿no es cierto? 0.30. Porque los incrementos son 30. ¿Sí? Los incrementos de aquí a aquí son 30. ¿Y de aquí a aquí cuánto es el incremento? Ah, no, estoy haciendo mal. No es 30, 0.25 creo que sale. Es 0.25. Sí, 0.25, claro. A ver, 30, ¿qué es el incremento de aquí a aquí? 30, ¿cuánto aumenta de aquí a aquí? 480 menos 360, ¿cuánto es el incremento? ¿Cuánto es el incremento de aquí a aquí? 480 menos 360. 120. 120. 120. 120, Lice. Ya, 120. ¿Sí? 120 el incremento del ingreso. El incremento del ahorro es 30. Entonces, 30 Sí. dividido entre 120, ¿cuánto es? A ver, 30 dividido entre 0.25. 120. 0.25, correcto. Entonces, todo va a ser 0.25. ¿Sí? Lo mismo aquí, para llenar esto. ¿Cuánto es el incremento? Bueno, aquí está decrementándose. ¿Cuánto es el incremento de aquí a aquí? 75. ¿Sí? Ah, no es 75. A ver, hagan 350 menos 360. 90. 90. ¿Sí? 90 es el incremento. Y el incremento de aquí a aquí sé que es 120. Entonces, 90 dividido entre 120, seguramente me va a salir pues 0.75. Sí. Claro, 90 dividido entre 120 es 0.70. Y todo va a ser 0.75. Todito va a ser 0.75. Todo esto, ¿no? Y cuando vayan a hallar estas ecuaciones del consumo, me va a salir pues la B, 0.75. ¿Ya? ¿Quiénes han llegado tarde, jóvenes? Tenemos menos de un minuto, se nos va a cortar otra vuelta el Zoom. ¿Alguien tarde ha ingresado para actualizar rapidito? Se nos va a cortar el Zoom, jóvenes. Menos de un minuto tenemos. ¿Todos están en la lista? Ya. Si todos están en la lista, bueno, estudien, jóvenes. Entonces nos vemos el Lice, próximo quería hacer sábado. otra pregunta. Ya, se va a cortar el Zoom. Dime cuál, rapidito. En el 11, Lice, en la ecuación del ahorro, Sí, el 0.4, en ahí no salía constante, Lice, el 0.4, porque arriba está variando mucho aquí. aquí está Una variando. Sí, celda. son Sí. ceros aquí, jóvenes. Aquí